Dronity, tu comunidad de mapas con drones, episodio número 31. Muy buenos días a todo el mundo y bienvenidos al podcast, donde conversamos de conceptos, aplicaciones y estrategias para descubrir el fascinante mundo de los mapas con drones. Estamos acá nuevamente con Cassandra. Hola a todos, muy buenos días. Y hoy vamos a conversar sobre puntos de control terrestre. ¿Qué son? ¿Cómo se usan? ¿Cómo se configuran? ¿Cuántos debo poner? Pero antes, ya puedes descargar el PDF Guía para hacer mapas con drones. Vas a dronity.com/guía, te registras con tu email y descargas esta guía. Además, te mantendremos informado cada semana con las novedades de los cursos y casos de cómo se están usando los drones alrededor del mundo. De esta forma, podrás obtener ideas del potencial del uso de drones en diferentes industrias. Y antes de ir al tema de hoy, queríamos agradecer a todos los que contestaron la encuesta que enviamos por correo. La semana pasada enviamos un correo con una encuesta de los próximos cursos que se vienen durante el segundo semestre de este año. Y la idea era darle prioridad a cuáles cursos vamos a publicar primero. Recibimos muchas respuestas, así que les damos las gracias y la próxima semana les vamos a tener novedades por correo. Así que suscríbanse a dronity.com/guía para ser parte de esta comunidad. Y ahora sí, vayamos al tema de hoy. ¿Qué son los puntos de control terrestre y cuándo utilizarlos? Bien, vayamos al tema de hoy. ¿Qué son los puntos de control terrestre? Antes de responder esta pregunta, repasemos que nosotros queremos usar nuestros productos para hacer mediciones, es decir, que vamos a aplicar una técnica llamada fotogrametría que nos va a permitir corregir las coordenadas de nuestros modelos, que nos va a permitir que posteriormente podamos hacer mediciones sobre el ortomosaico, sobre el modelo digital de terreno, modelo digital de elevaciones. Pero para que podamos usar esas mediciones y que esas mediciones representen la realidad terrestre, necesitamos corregir esas coordenadas de las fotografías que capturamos con nuestro dron. Existen varias formas de cómo corregir las coordenadas de estos modelos que vamos a ir generando. Está el sistema a través del uso de puntos de control terrestre o el sistema de uso de RTK o PPK. En este caso vamos a hablar sobre los puntos de control terrestre, o también llamados Ground Control Point en sus siglas en inglés, GCP. ¿Qué son estos puntos de control terrestre? Los vamos a definir como referencias que vamos a tener en el terreno que nos van a permitir posteriormente en el procesamiento poder vincular esta medición que hacemos en terreno con las imágenes. Los puntos de control terrestre, al ser una referencia en el terreno, los tenemos que colocar físicamente, tenemos que marcar en el terreno la posición de esos puntos de control. Entonces, primero, son una marca física. Segundo, estos puntos de control, estas marcas físicas, tienen que verse desde el aire. Cuando el dron vaya sobrevolando, tienen que ser capaz de visualizarse. Y por último, un tercer elemento es que estos puntos de control terrestre tienen que tener coordenadas conocidas, es decir, debemos medir esa coordenada en terreno usando un equipo terrestre. Por lo tanto, ahora tenemos un segmento, llamemos aéreo, que es el segmento de vuelo del dron, pero también tenemos un segmento terrestre, que es las mediciones que vamos a hacer con el instrumental geodésico, por ejemplo. En episodios anteriores hemos conversado sobre una metodología de trabajo del levantamiento de datos con drones. Hemos hablado de la etapa de planificación de vuelo. En esta etapa hemos visto que debemos crear un plan de vuelo con ciertos parámetros para que el dron siga una trayectoria y vaya capturando fotografías a una determinada altura y con ciertos parámetros. Esto vendría a abordar el segmento aéreo, pero también tenemos el segmento terrestre. Es decir, debemos definir si vamos a usar puntos de control terrestre para corregir nuestras coordenadas y con qué equipos vamos a hacer esas mediciones de esos puntos de control terrestre. Si en esta etapa hemos definido que es necesario
colocar puntos de control terrestre, dado los requerimientos del proyecto, entonces lo que tenemos que hacer, uno, es definir, ¿cierto?, el instrumental. Debemos definir cuántos puntos de control terrestre vamos a colocar, cómo van a ser distribuidos esos puntos de control terrestre en el terreno, con el objetivo que podamos posteriormente usar esos puntos de control, esas referencias, esas marcas en el terreno, en la etapa de procesamiento de las imágenes. Entonces, estos puntos de control van a ser una referencia visual que va a estar marcada en el terreno, y estas marcas deben ser visibles en varias fotografías del vuelo para que posteriormente podamos usarlas en el procesamiento. Ok, un resumen sería el siguiente. Vamos a hacer un proyecto de mapas con drones, de captura, procesamiento y análisis de imágenes con drones. Entonces, en la etapa de requerimientos, debemos decidir si necesitamos o no hacer la corrección de coordenadas. Si no necesitamos hacer corrección de coordenadas, dado las características del proyecto, bastará con capturar las imágenes con un dron. Pero si el proyecto requiere corrección de coordenadas, necesitamos usar una metodología para hacer esta corrección. Y aquí tenemos 3 opciones. Podemos usar PPK, RTK o puntos de control terrestre, o una mezcla de algunos de estos métodos. En el caso de los puntos de control terrestre, tienen 3 características. Primero, consisten en una marca física. Segundo, tienen que verse desde el aire cuando pase el dron. Y además tienen que tener coordenadas conocidas. Por lo tanto, en terreno uno debe ir con una marca física y debe colocar punto de control terrestre en el lugar donde se va a hacer la captura de imágenes con drones. Y estos puntos de control terrestre tienen que medirse con un equipo geodésico para así conocer la coordenada. Entonces, cuando estos puntos ya están medidos, viene la etapa de captura de imágenes. El dron va a ir capturando las imágenes del lugar y entre estas imágenes va a aparecer el punto de control. Por eso es importante que se vea desde la altura de la cual se va a realizar la captura de imágenes. Y después, cuando lleguemos a la etapa de procesamiento de imágenes, además de incluir las imágenes del dron, vamos a incluir las mediciones que hicimos de estos puntos de control terrestre. Así es, Cecil. Lo que buscamos es establecer una correspondencia entre lo que vemos en las fotos, las coordenadas que nos va a dar el modelo haciendo la reconstrucción solo con las fotos, con aquellas coordenadas medidas en terreno de los puntos de control terrestre. Una consulta. Dijimos que tiene que ser una marca física y que tiene que verse desde el aire. La consulta es ¿qué forma tienen? Bien, yo he visto de varias formas puntos de control terrestre medidos en terreno. He visto dianas, por ejemplo, cuadrados, de color blanco con negro, blanco con rojo. He visto formas triangulares, marcas de cal, por ejemplo, en terreno, pintura que se marca en forma de cruz y se mide el centro en la intersección de esas dos líneas. Elementos impresos en papel, en lona, midiendo esquinas de, por ejemplo, de veredas o de tapas de alcantarilla. Es decir que en terreno hasta también he visto unos que tienen forma medio tipo QR, que eso sí que los considero bastante difícil de usar, pero si sirven, a lo mejor puede ser una alternativa interesante de usar. ¿Qué les recomendaría si van a usar puntos de control terrestre? Primero, que el punto de control sea de un material que no brille tanto. Que en el caso de tener sol no nos interrumpa en la visual el brillo posteriormente cuando lo estamos buscando en el software para el procesamiento. Segundo, que podamos definir o identificar más bien claramente si estamos usando, por ejemplo, un cuadrado de 1 metro por 1 metro y dividimos en 4 cuadros de 50 centímetros cada cuadro, serían 4 cuadros de 50 centímetros, de entre blancos y negros, por ejemplo, que la intersección central, que el punto del centro, sea visible completamente también posteriormente en las imágenes. Que no sean elementos pequeños, porque cuando marcamos con elementos muy pequeños y la altura de vuelo es muy alta, no se observan claramente las esquinas. El aspecto, la verdad, va a ser variado. Hay que considerar que cuando está haciendo la medición en terreno, ¿cierto?, debe tener claramente identificado el orden de los puntos de control,
el nombre de ese punto de control para que posteriormente, cuando ingresamos las fotografías del dron y las mediciones de los puntos de control, sepamos cuál es el orden de esos puntos de control en el recorrido que hace el dron, en las líneas de vuelo, dónde están ubicados, dónde partí el punto 1, en qué línea de vuelo aproximadamente está. Entonces ahí va a haber un conjunto de imágenes, de fotografía alrededor de ese punto que vamos a tener que asociar en el procesamiento. Ahora, una vez que definimos, ¿cierto?, el tipo de target que vamos a usar, la diana, la marca de cal o de pintura que vayamos a usar en el terreno, dónde la vamos a localizar, la tenemos que medir con un equipo de control terrestre, el cual debemos definir, ¿cierto?, en la etapa de planificación, cuántos colocar, dónde colocar y con qué medir. Ahora bien, ¿cuántos puntos de control terrestre colocar en el terreno? Acá hay varios elementos que vamos a ir mencionando que nos van a ir dando luces de la cantidad de puntos de control terrestre. Primero, estos puntos de control terrestre son puntos de apoyo que van a ayudarnos a corregir el modelo tridimensional que estamos elaborando. ¿Qué quiere decir esto? Que una vez que el software ha procesado las imágenes, va a tomar esos puntos de control y va a hacer que el modelo tridimensional pueda rotarse, escalarse o además pueda curvarse en torno a esos puntos de control. Por ende, debemos distribuir los puntos de control de manera homogénea en el terreno. Un segundo elemento tiene que ver con que los puntos de control terrestre idealmente que puedan representar las diferencias de altura que hay en el terreno. Si tenemos, por ejemplo, valles, tenemos montañas, tenemos planicies, la idea es que los puntos de control estén localizados en cada una de esas áreas. No se ubiquen solo, por ejemplo, en planicie, solo en el valle o solo en las montañas, porque vamos a estar representando las características de un cierto lugar. Y lo que buscamos es que los puntos de control terrestre hagan referencia a las diferencias de altura que observamos. Y esto va vinculado con la distribución de esos puntos de control. Es decir, que deban cubrir la totalidad del área, que no se agrupen en un solo lugar como les mencionaba, que no se coloquen solo en la parte plana, que no se coloquen solo en la parte de mayor elevación, ni tampoco que se ubiquen en una fila, ¿ya? Es decir, que estén todos seguidos como en una filita, idealmente que no sea así. Imagínense un cuadrado, ya vamos a suponer, vamos a simplificar mucho nuestra área y va a ser un cuadrado. Para pensar cómo distribuir los puntos de control terrestre en este cuadrado, vamos a pensar que, el cuadrado tiene 4 esquinas. Por ende, tendríamos que poner puntos en las 4 esquinas y un punto en el centro para poder controlar el movimiento de la rotación, del escalamiento y de la curvatura. Siguiendo con nuestro ejemplo del cuadrado, si tenemos, por ejemplo, un punto de control y lo colocamos en el centro o en una esquina, ese modelo, imagínense ese cuadrado, va a rotar alrededor de ese punto. Si rota alrededor de ese punto, necesitamos un segundo punto que nos permita controlar el escalamiento y la rotación. Entonces, ahora colocamos un segundo punto en ese cuadrado imaginario. Y si tenemos ese cuadrado con 2 puntos, por ejemplo, en la diagonal del cuadrado, las orillas, cualquiera de los 2 vértices de las otras 2 orillas, nos van a quedar curvadas. Por lo tanto, necesitamos generar un tercer punto en un vértice y otro cuarto punto en el otro vértice para que las esquinas no se curven. Es como doblar un papel. Como mínimo, vamos a tener que necesitamos 3 puntos de control para poder controlar estos 3 elementos que hemos mencionado. Pero eso es el mínimo y es lo que normalmente los software indican como mínimo para poder controlar y corregir las coordenadas de nuestro modelo. Entonces tenemos un mínimo. Ahora, ¿cuál es el máximo? Bien, no hay una regla para definir el máximo, pero eso va a depender del relieve, de las características del relieve del terreno, de la magnitud de la superficie, ¿cierto? Cuán grande o pequeña pueda ser la superficie que estoy sobrevolando o que vaya a tener que corregir. Generalmente uno está trabajando entre 5 a 7 puntos de control terrestre, distribuidos de manera homogénea en todo el terreno, tratando de controlar todas las diferencias de altura. Ahora,
¿qué pasa si mido más puntos de control terrestre? Bien, esos puntos de control terrestre, lo que podríamos hacer es dejar una cantidad de puntos para utilizar para la corrección de coordenadas y dejar otra parte para poder posteriormente calcular el error del modelo. Es decir, que uso, por ejemplo, 7 puntos de control terrestre y mido otros 3 o 5 puntos de control para calcular el error del modelo una vez ya procesadas las fotografías y los puntos de control terrestre. Lo usamos como una medida de verificación de la calidad de ese modelo. Ahora, uno podría decir, pucha, no sé, no conozco el terreno donde voy a ir a sobrevolar, no sé si es llanura, si son cerros. Bueno, para eso podemos usar, por ejemplo, el software Google Earth Pro, que nos permite ayudar a generar la planificación de vuelo, poder ver el relieve, poder identificar dónde están las mayores o menores elevaciones del terreno y poder calcular la posición relativa de los puntos de control terrestre, que posteriormente van a ser medidos en terreno con un equipo, con un instrumental geodésico. Ok, por lo tanto, lo mínimo que se necesita para que funcionen los puntos de control terrestre son 3. Y lo más común en proyectos es usar entre 5 y 7 puntos de control terrestre. Y mientras tengamos más diferencias de alturas de terreno, es conveniente usar más puntos de control. Y además nos podemos apoyar en Google Earth Pro para conocer el terreno antes de ir a terreno. Y de esa forma podemos planificar en qué lugares podemos poner los puntos de control terrestre cuando lleguemos a terreno. Claro, la idea es poder tener ya previsto dónde vamos a colocar esos puntos de control terrestre, cómo vamos a acceder a ese lugar para poder materializar ese punto de control, ya sea que coloquemos una diana, coloquemos una marca o definamos algún elemento en terreno que sea característico y nos permita hacer esa medición. Ahora, hemos definido entonces la cantidad de puntos de control terrestre, la distribución de esos puntos de control terrestre. Entonces ahora vamos a terreno y necesitamos poder hacer esa medición. Necesitamos tener un apoyo de equipo terrestre que nos permita medir cada una de las coordenadas X y Z de mis puntos de control terrestre. Y acá vamos a tener distintos instrumentales que podemos utilizar desde los equipos de estación total, los sistemas geodésicos GNSS, sistemas con una o más frecuencias. Dependiendo del equipo que definamos que vamos a utilizar, también debemos considerar que eso va a tener un tiempo en terreno. Debemos considerar cuando estamos en la captura. Cada uno de esos equipos va a requerir su tiempo para poder hacer una medición precisa de estas 3 coordenadas. Otra pregunta que a veces sale en el camino es, pucha, mi modelo lo debo ajustar, lo debo anclar a un punto de referencia, por ejemplo, de la Red Geodésica Nacional. Bien, tenemos que definir dónde están esos puntos de la red, cuán lejos está, cómo traigo la coordenada de ese punto a mi sitio que estoy midiendo, cómo hago el proceso, por ejemplo, de triangulación. Ahí se van sumando otros elementos que son también importantes de considerar en el proceso de planificación, porque después van a impactar el proceso de la captura. Algo que no les mencioné delante tenía que ver con la distribución de los puntos de control, ¿cierto? Que hablábamos que idealmente pudieran recoger las diferencias de altura, que fueran distribuidos homogéneamente. La pregunta es, ¿podemos poner puntos de control en el borde del área de mi zona de estudio? Si uno dice en estricto rigor, sí, tú puedes medir en tu zona de estudio y fuera de tu zona de estudio. La pregunta sería entonces, ¿me servirá la medición que hago de ese punto de control en el borde de mi área de estudio? Esa es la gran pregunta. ¿Me va a servir? Bueno, eso va a depender, pero yo les recomiendo que no coloquen puntos tan en el borde. ¿Y por qué es esto? Nosotros lo que vamos a hacer en el proceso de fotogrametría con el software es asociar todas las imágenes donde yo pueda observar el punto de control terrestre, lo voy a asociar a esa coordenada. Por ende, si tengo pocas imágenes, que es lo que sucede en los bordes, esas imágenes que son poquitas, puede que no me sirvan para reconstruir exactamente el modelo en esa zona, en esa área del modelo. Por ende, se recomienda que los puntos de control no estén tan al borde para que puedan salir en una gran cantidad
de fotografías, es decir, que el punto de control terrestre, que tiene una marca definida, se vea en varias fotografías del vuelo. Hemos hablado entonces de cuántos puntos de control, de cómo distribuir esos puntos de control, hemos hablado de que hay distintos instrumentos que nos permiten hacer esas mediciones, pero entonces, ¿cuándo los usamos los puntos de control terrestre? Bueno, esa pregunta va a derivar de la etapa de requerimiento, la primera etapa donde definimos para qué vamos a utilizar los productos que vamos a generar con el levantamiento de datos aéreos. Por ejemplo, si vamos a hacer un estudio, un proyecto vinculado a un levantamiento topográfico, donde necesitamos las coordenadas X, Y y Z con una alta precisión, con una alta exactitud, necesitamos usar, por ejemplo, puntos de control terrestre. U otro método, ya sea RTK o PPK, en este caso estamos hablando de puntos de control terrestre. Si vamos a hacer, por ejemplo, un levantamiento de línea de base de proyectos para ingeniería, para obras viales, para construcción de caminos, carreteras, puentes, o donde necesitamos hacer mediciones de distancias, de áreas, de volúmenes de manera precisa, exactas, que representen fielmente la realidad terrestre, necesitamos usar un método para corregir las coordenadas. En este caso, por ejemplo, puntos de control terrestre. Pero van a haber otros casos donde no necesitamos usar puntos de control terrestre, donde necesitamos generar una cartografía a una escala no de tanto detalle, podría ser una escala 10.000 o una escala a lo mejor de 5.000. Puede que con los datos que obtenemos con las fotografías capturadas del dron y las coordenadas de ese equipo sea suficiente para nuestro trabajo. Acá estamos hablando, por ejemplo, escalas 1 a 100, 1 a 1000, para trabajos de alto detalle. En la clasificación de mapas que hicimos según el nivel de dificultad, hacer mapas con puntos de control terrestre lo clasificamos como en mapas de nivel 2. Y para alguien que está aprendiendo a hacer mapas, nosotros recomendamos que aprendan a hacer mapas de nivel 1. Eso es con captura de imágenes aéreas con drones que no incluyen punto de control. Y una vez que uno ya domina la metodología para aprender a hacer mapas de nivel 1, ya puede pasar al siguiente nivel, donde uno de los tipos de mapa es con puntos de control terrestre. Espero que esta idea de puntos de control terrestre les sirva. Hemos hablado, ¿cierto?, de qué son los puntos de control terrestre, estas marcas que colocamos en terreno, cómo los vamos a distribuir considerando el relieve, considerando los accesos, considerando que representen la realidad del terreno, cómo los vamos a marcar, ya sea con dianas, con marcas de cal en terreno, con pintura, con target que podamos construir, o vamos a utilizar algún elemento ya característico del terreno, los equipos que vamos a utilizar, cómo debemos entender que los puntos de control terrestre afectan a la etapa de captura y procesamiento, por lo tanto es necesario que consideremos estos elementos en la etapa de planificación. Muchas gracias, Cassandra. Muy interesante esto de los puntos de control terrestre. Lo bueno es que ahora ya podemos agregar un nuevo elemento a la metodología para hacer mapas con drones. Con esto ya vamos terminando. Muchas gracias por haber escuchado este episodio y por hacer crecer esta comunidad. Recuerda suscribirte en dronity.com/guía. Te registras con tu email y así vas a estar al día con las novedades de los cursos y de los casos de estudio. A través del correo vamos a anunciar los cursos que dictaremos en junio para que se puedan suscribir. Nos vemos en el próximo episodio, la próxima semana. Saludos. Saludos.